Con San Román se adopta el sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque el mundo gira en torno, ya no a España, sino gira en torno ahora a los mercados modernos, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y todos ellos tienen el sistema métrico decimal. Bueno, así que ahora Peset, ¿no? Bueno, San Román es presidente, pero fallece, hemos dicho, luego de su reforma monetaria, ¿ya? Así que asume el gobierno Juan Antonio Peset. Bueno, con él se inicia el conflicto con España, ¿ya? Tenemos acá, ¿no?, como antecedente la misión científica española, ¿ya?, que luego de un pretexto de que el Perú había matado a un español, en la hacienda Talambo secuestra las islas de Chincha. El gobierno de Peset parece que era un poco débil, ¿no?, o al parecer no tenía mucho carácter. Bueno, ustedes pueden juzgarlo, ¿no? Yo les muestro los datos nada más, ¿no? Pero usted ya, ¿no?, parece ser un poco débil, ¿no?, a pesar de la barba, ¿no? En fin, lo cierto es que firma el Tratado Bianco Pareja, ¿ya?, llamado Tratado de la Vergüenza, donde el Perú le rinde honores a la Marina española a pesar de haber secuestrado las islas de Chincha, ¿no?, y hacer una campaña de mentiras contra el Perú. ¿Ya? ¿Qué le exige España al Perú? Que pague su deuda de independencia. Bueno, esto provoca un rechazo popular y militar, ¿ya? El general Mariano Ignacio Prado, desde Arequipa, ¿no?, llama a su sublevación la rebelión por la restauración de la honra nacional. Así que lo primero que hace es deponer a Peset, que ya no es presidente, ¿no? Forma la cuádruple alianza, ¿ya?, con Ecuador, Bolivia y Chile, y declara la guerra a España. Así que la guerra a España comienza no con Peset, que es el antecedente, sino con Mariano Ignacio Prado, que se convierte en presidente de la República, ¿no? Es el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado. Bueno, ¿cuáles son las causas de esta guerra? España, al parecer, buscaba recuperar, ¿no?, mayor presencia en las antiguas colonias, ¿no? Es el neocolonialismo, pero ya España no tenía la fuerza militar para poder implementarla, ¿no? Era una potencia ya de tercer orden, yo diría ya de quinto orden. No tenía nada que hacer España ya en el mundo contemporáneo, porque su flota era una flota de madera, bueno, una flota poco artillada, ¿no? Así que para enfrentarse a un fuerte, ¿no?, que habían buques contra un fuerte de piedra, ¿no?, el Callao, le fue desfavorable. Bueno, también quería buscar beneficios económicos del guano para comprar Gibraltar a los británicos, y además quería cobrar la deuda de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Obviamente que el Perú, ¿no?, que era un país independiente, ¿no?, rechaza esta intromisión española, y primero en el combate adaptado, ¿ya?, y luego en el combate del Callao, bueno, daña la flota española de manera muy severa, ¿ya? Así que España se retira. Hay una guerra. España firma la paz con Perú recién durante la guerra, en el segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no?, que coincide con la guerra con Chile, ¿no?, justamente. Bueno, se produce la paz, ¿ya?, y ahora tenemos el gobierno, ¿no?, que inicia una crisis económica, ¿ya? Tras la guerra, bueno, el déficit era muy fuerte, ¿ya? Cae el precio del guano en el mercado internacional, y bueno, el salitre se convierte en una alternativa, ¿no? Bueno, hay una nueva constitución, la de 1865, ¿ya?, que luego va a ser derogada y se va a volver a la constitución de 1860. ¿No? Ahí muere también en ese entonces, muere Ramón Castilla, ¿no? Fallece. Bueno, tenemos el gobierno de José Balta. Con él hay un cambio en el comercio del guano, ¿no? Con él nace la venta monopólica del guano, entregando los recursos a la Casa Dreyfus. Bueno, primero lo que hace es cambiar al ministro de Economía, ¿no?, que era el de Hacienda y Comercio, ¿ya?, y saca, ¿no?, a este ministro García Calderón, y coloca a Nicolás de Piérola, ¿no?, como ministro de Hacienda y Comercio, y con él se firma el contrato Dreyfus, ¿ya? ¿Por qué lo firma el Perú? Bueno, porque Dreyfus se compromete a pagar la deuda externa, ¿ya?, y además darle al Perú adelantos de dinero, ¿no?, o sea, unas anualidades para que pueda, ¿no?, poder financiar sus inversiones o su gasto fiscal, ¿ya? Así que el Perú acepta y comienza a recibir muchos adelantos de dinero. Así que hay altos ingresos y todo se va a invertir en los ferrocarriles, como se ve allí, ¿ya? Obviamente que la plutocracia guanera se ve perjudicada, ¿no? Ellos forman su partido civil, ¿ya? Ahí aparece Manuel Pardo, ¿no?, que va a vencer en las elecciones, ¿ya? Ellos quieren recuperar el negocio del guano porque era finalmente ellos se sintieron, bueno, afectados, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí se ve los intereses económicos, ¿no?, del civilismo,
¿ya? Que querían, bueno, recuperar su dinero, ¿no? Y bueno, vencen en las elecciones. Pero como ellos habían prometido, ¿no? Digamos, enfrentar al sector castrense, ¿ya? Esto provoca la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Ambos hermanos, que eran caudillos, bueno, militares, ¿ya? Producen la muerte del presidente Balta, pero esto provoca la revuelta de Lima, ¿no? Famosa, ¿ya? Entonces ahí los hermanos Gutiérrez, ¿no? Es curioso, pero fueron sacados del Palacio de Gobierno, ¿no? Una historia sobre ello, y como se ve acá, fueron linchados, asesinados y colgados en el campanario de la Catedral de Lima. Una cosa realmente impresionante que nunca se había visto. Bueno, con esta muerte entonces gobierna el presidente eh, Pardo, ¿ya? Entonces, es el primer civilismo, ¿no? Con el dominio del partido civil, ¿ya? Es un partido político, ¿no? Que busca plantear algunas políticas educativas, ¿ya? Y va a ser el representante de la oligarquía nacional. Bueno, atraviesa problemas, ¿ya? Primero por la crisis mundial del año 73, ¿no? Que afecta a los mercados internacionales, entonces el bueno se ha restringido, ¿ya? El salitre también, ¿no? Así que va a restringir el gasto público y no va a comprar armamentos, ¿no? El peor error que va a cometer este partido, ¿ya? ¿Por qué? Porque desprotegió al Perú y bueno, cuando él se entera que Chile ha comprado 2 buques, ¿no? El Blanco Encalada y el Cochrane, ¿ya? Prefirió hacer una alianza con Bolivia, una alianza secreta, ¿no? Entre comillas, bueno, no fue secreta, pensando que esto podía disuadir a los chilenos, pero los chilenos sabían todo esto, ¿no? Y eso, bueno, lamentablemente pues no pudo verlo, ¿no? Su consejo de asesores seguramente era muy deficiente, ¿no? Porque no vieron pues que finalmente los chilenos, ¿no? Iban a vencer en la guerra, ¿no? Bueno, entonces, así que primero van a nacionalizar el salitre, un error, ¿no? Afecta a la empresa privada en Tarapacá, ¿ya? Firma un tratado con Bolivia, un tratado nefasto, ¿no? Porque al final Perú se había arrastrado una guerra que no le competía, ¿no? ¿Ya? Da un reglamento de educación pública, ¿no? Un intento de modernizar la educación, ¿ya? Pero no fue suficiente en ese contexto, ¿no? Además que desvió la atención a lo que era más importante, ¿no? La defensa nacional, ¿ya? Organizó el primer censo de la República, ¿ya? En 1886, y bueno, restringió el contrato Dreyfus, ¿no? ¿Ya? Bueno, Dreyfus dijo aceptó, pero bueno, que le paguen lo que le debían, ¿no? Esto generó pues un problema entre el gobierno y la empresa, ¿no? Bien, ahora veamos el segundo gobierno de Prado, ¿ya? Con él comienza la guerra con Chile, como vemos acá, ¿ya? Hay una crisis económica, el Perú está en bancarrota, la bancarrota es eminente, ¿no? Entonces, como les comentaba en la reflexión, ¿no? El Perú había recibido grandes cantidades de dinero, ¿ya? Por la venta del guano, pero terminó con una deuda externa impresionante, en plena bancarrota y con una pesada deuda externa, ¿no? En fin, con una crisis política por la oposición de Nicolás de Perela. Y bueno, en ese contexto se produce el conflicto entre Bolivia y Chile, ¿ya? Él va a enviar a su diplomático José Antonio de la Valle, ¿no? Para evitar una guerra, ¿ya? Pero se inicia la guerra contra Chile, ¿no? Chile declara la guerra al Perú y bueno, es una historia muy triste, ¿no? Es la peor tragedia que el Perú ha tenido, la guerra con Chile, ¿ya? Porque el Perú terminó endeudado, amputado territorialmente, bueno, en fin, fue triste, ¿no? Y además terminó siendo ocupado, ¿no? Bueno, vemos los antecedentes, ¿no? La bancarrota económica, ¿ya? Y la reducción de su capacidad militar, ¿no? Como ya hemos comentado, el civilismo no quiso comprar armamento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas? Son causas económicas, ¿ya? El salitre que tenía Perú y Bolivia, tanto en Tarapacá como en Antofagasta, ¿no? Obviamente que los chilenos, como ya comentábamos, tenían la intención de expandirse a costa de sus vecinos, ¿no? Entonces, como el salitre tenía una demanda en el mercado internacional, así que los chilenos decían, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Y yo creo que aquí el Perú fue ingenuo con Bolivia, ¿no? Bueno, hay una tensión política entre Bolivia y Chile, ¿ya? Y el Perú se ve arrastrado a esa guerra, ¿no? Fue dramático, ¿ya? Bolivia inicia el conflicto, ¿no? Rompe el acuerdo tributario,
¿ya? Recuerden que Bolivia había impuesto ¿no? Había aplicado el impuesto a los 10 centavos famosos, y Chile, bueno, ante ello decidió rechazar ese impuesto, defendiendo sus empresas que operaban en Antofagasta, y secuestra todo el litoral, ¿no? Es un acto de fuerza terrible. Perú, bueno, Bolivia le exige al Perú que cumpla con el tratado secreto, ¿ya? Y el Perú, bueno, envía a su diplomático José Antonio Lavalle, ¿ya? Es la misión Lavalle, pero, bueno, el Chile le exige al Perú neutralidad, ¿no? Le dice que el Perú no es neutral, que tiene un tratado secreto con Bolivia, ¿ya? Y bueno, ante ello, Perú, y como el Perú se negó, ¿no? ¿Ya? A permanecer neutral, Perú debió permanecer neutral, pero se negó, ¿no? Sobre esto hay mucha discusión, en mi opinión debió negarse, ¿no? O sea, debió aceptar la neutralidad. Bueno, Chile nos declara la guerra, ¿no? Una guerra que no buscamos, el Perú no buscó la guerra, ¿no? En fin, era un problema chileno-boliviano, pero así ocurrió. Bueno, entonces, tenemos acá la campaña marítima, un desastre, ¿no? ¿Ya? El objetivo es dominar la línea de comunicación, ¿ya? De la capital con el sur, ¿no? La zona de conflicto que era Tarapacá. ¿Ya? Miguel Grau es el líder de la escuadra peruana, ¿ya? Tenemos el combate de Iquique, ¿no? Se pierde la fragata Independencia, ¿ya? Fue una derrota trófica, ¿no? Perú perdió su mejor buque, ¿no? Un buque blindado, ¿no? Muy poderoso, ¿ya? De más de 2.200 toneladas, mientras los chilenos perdieron apenas un buque pequeño, ¿no? Un buque chiquito, ¿no? La Esmeralda, que, bueno, el Huáscar tuvo que clavarle el espolón, ¿ya? Y bueno, eso al final pues termina, ¿no? Con esta derrota. Y la segunda, ¿ya? El combate de Angamos, ¿no? Aquí tenemos a nuestro héroe, pues, ¿no? El capitán Grau. ¿Ya? Es un combate muy emotivo, ¿no? ¿Ya? Es muy emotivo el combate. Vamos a ver acá, así, en un minuto el combate. ¿Ya? Vamos a verlo. Casi ningún arquitecto sabe vender su arquitectura. Y esto es normal. Mira, no nos enseñan en la escuela. Ya, a ver, un ratito. Ya, entonces acá lo vemos, miren, ¿no? El combate. ¿Ya? El mundo vio con estupor, ¿no? Pero acá tenemos una recreación del combate realmente bien emotivo. ¿Ya? El Huáscar, a pesar de, bueno, de sus... Era un buque en realidad muy pequeño, ¿no? Y como dice Basar en el combate, ¿no? El Huáscar disparaba, pero los disparos rebotaban en el blindaje, ¿no? Sin dañar al buque. Se ve el video, ¿no? Se ve el video.
bueno, así culminó el combate, ¿no? Realmente muy terrible, pero bueno, con esa derrota, pues, el Perú prácticamente estaba perdido. Sin el dominio del mar, la derrota ya era inminente, ¿no? Lo único era la campaña terrestre, ¿ya? Pero bueno, así sin la ventaja de la flota, o sea, al no tener flota, su flota quedó muy reducida, el Huáscar fue capturado, se inicia la campaña terrestre, y bueno, a pesar del valor y la victoria en Tarapacá, Tarapacá fue ocupada, ¿ya? Mientras tanto, se produce un golpe de Estado, ¿ya? El presidente Prado se va del país, ¿no? Deja al general Luis Lapuerta, y esto produce el golpe de Nicolás de Piérola, ¿no? Bueno, aquí en el sur sigue la campaña de Tacna, ¿ya? Bolivia participa en la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Pero bueno, es una derrota en la batalla de Tacna, y Bolivia se retira, y Perú queda solo. Y en Arica, como se ve acá, se produce, bueno, la muerte de este titán, ¿no? Bueno, caído Arica, Chile va a controlar todo el sur salitrero, ¿no? Bien, ahora se inicia la campaña de Lima, ¿ya? Van a haber intentos de negociaciones, ¿no? Estados Unidos quiere participar, ¿ya? Hay una suerte de conferencias en el buque La Caguana, pero no va a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque Chile exigía la entrega de muchos territorios en el sur. Pero obviamente se niega, ¿no? Mientras tanto, Chile avanza, ¿ya? Y Nicolás de Piérola, que es presidente, bueno, organiza la defensa, ¿no? Él pensaba que los chilenos se iban a desembarcar como en la Confederación en Ancón, pero para sorpresa de todos desembarcó en Lurín. Así que comienza a marchar por el sur, ¿no? Esto fue un ataque sorpresa, ¿ya? Así que la batalla de San Juan y Miraflores fue un desastre, ¿no? Chile invade Chorrillos, destruye el balneario, ¿ya? Y luego enfrenta la batalla de Miraflores, ¿no? Una verdadera masacre. Bueno, los peruanos, a pesar de su dolor, recuerden que fue una batalla de civiles prácticamente, ¿no? Muchos civiles que tuvieron que pelear, porque Chile había amenazado con destruir la ciudad. Así que alumnos de San Marcos, ¿no? O sea, si hubiera una guerra, habría que ir a pelear ahí, ¿no? Del Guadalupe, chiquillos de 14 años, ¿no? Jovencitos de 15 años, 13 años, fueron a pelear en esa batalla, ¿no? Murieron. Bueno, ante ello, ya Piérola se va también de la capital, ¿no? Va al sur, a Huamanga, y se forma un gobierno provisional, ¿no? Chile había ocupado la capital, va a sacar la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional, ocupa el Palacio de Gobierno, ¿ya? Exige un impuesto millonario al día, ¿no? Para que se pague, ¿ya? Y permite la formación del gobierno de la Magdalena con Francisco García Calderón, ¿ya? Le exige, ¿no? Una paz, pero como pedía muchos territorios y él se niega a firmarla, entonces va a ser llevado también preso a Chile. Así que la única defensa solamente va a ser en la sierra, ¿ya? Con el brujo de los Andes, Nicolás de Piérola, ¿no? Perdón, Andrés Severino Cáceres, ¿no? Ahí está, el brujo de los Andes. Los chilenos llamaban así porque, bueno, él siempre aparecía, ¿no? Ya, en lugares donde los chilenos pues no sospechaban, ¿no? Ellos tenían un servicio de inteligencia para saber dónde estaba, pero él aparecía de inmediato y atacaba de manera constante, ¿no? Con el uso de una guerra de tipo irregular y con el apoyo de campesinos, ¿no? Identificados con el Perú. Y bueno, así pudo tener muchas victorias, ¿no? En la zona de la Sierra Central. ¿Ya? Sus montoneros son famosos, ¿no? Las famosas montoneras, ¿ya? Y van a vencer, pues, en la batalla de Sangrar, Sierra Lumi, Pucará, Marcavalle, Concepción, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? En el norte, Lorenzo Iglesias vence en la batalla de San Pablo, ¿no? Pero luego el general Miguel Iglesias inicia la negociación de paz con el llamado Grito de Montán o Manifiesto de Montán. Finalmente, Cáceres va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco, una famosa batalla, ¿ya? Los chilenos no respetaron los derechos de guerra,
¿no? Y comienzan a matar a prisioneros, ¿no? Tal como se ve aquí, en el famoso repase. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, el Perú firma el Tratado de Ancón. ¿Ya? Va a ceder de manera perpetua la provincia de Tarapacá. Perú, ¿ya? Además, se quedaba por 10 años con las provincias de Tacna y Arica. ¿Ya? Luego, de acuerdo al tratado, se daría un plebiscito, ¿no? Con la población, ¿ya? Para determinar si, bueno, si iban a quedarse con Chile o iban a quedarse con el Perú. Y aparte de ello, Perú debía entregar 1 millón de toneladas de guano a Chile, ¿no? En compensación, además, bueno, de una indemnización económica, ¿no? Bueno, en las consecuencias económicas, ¿ya? Tenemos la infraestructura destruida. Recuerden que el general Patricio Lynch invadió las haciendas del norte y destruyó bueno, las haciendas, ¿no? Con el apoyo de muchos chinos culís, ¿ya? El Perú quedó paralizado, ¿no? Toda su actividad productiva, las haciendas fueron destruidas y se perdió el ingreso del salitre, ¿no? Al perder Tarapacá, que pasó a manos chilenas, ¿ya? En lo social, ¿no? Se exacerbó los conflictos entre propietarios, trabajadores y campesinos. Recuerden que Cáceres había tenido éxito, pero esto se había producido porque él mismo había apoyado a los campesinos contra los gamonales, ¿no? Que eran muy abusivos. Pero apenas terminó la guerra, el Perú estar derrotado, se reactivó dicho conflicto, ¿ya? Así que habían grandes, ¿no? Grandes situaciones muy difíciles de controlar. Bueno, y en lo político se va a fortalecer el caudillismo militar. Por eso que una consecuencia, ¿ya? Directa, como señala Massaria también en su libro, es el llamado segundo militarismo, ¿no? Entonces, el segundo militarismo aparece, ¿ya? Va a aparecer, ¿no? Y otra vez el sector castrense, bueno, asume el gobierno. Bueno, y lo más grave, ¿no? Va a ser la frontera con Chile, ¿ya? El Perú va a tener fronteras con Chile ahora y con ese país, bueno, se va a tener problemas hasta el año 2014, ¿no? Recuerden que en 2014 recién se dio solución al tema de los límites marítimos, ¿no? Que le ha dejado en Tacna una costa seca, ¿no? En fin, debido al problema del hito número 1 y del punto Concordia. O sea que miren, la guerra con Chile, a pesar que pasó, ¿no? Tuvo impacto igual por la frontera, ¿no? Hasta el siglo XXI, ¿no? Hasta el 2014, cuando la conferencia de La Haya falló, pues, ¿no? Dándole a Perú parte del mar que Chile le había expropiado por años, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿ya? Entonces, ahora pasamos a las claves, ¿no? Que están aquí. Entonces, la primera, ¿ya? Es la B, ¿no? La segunda, ¿ya? Es la A, ¿no? Pues ahí está la A. La tercera es la B, la cuarta, la D, y la 5, la C. Pero igual la voy a copiar en el chat, ¿no? Para que ustedes puedan verlo, ¿ya? En caso que no tengan, ¿no? En fin, y ahí está el chat. Bueno, entonces con esto terminamos, jóvenes. Muchas gracias, ¿ya? Saludos, un abrazo y buen día. Bien, bye bye, hasta luego. Buenos días, chicos.